Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola, un cordial saludo para todos, bienvenidos a Conocimiento de sí mismo. Seguimos con las conferencias, hoy hablándoles desde Bello, Antioquia, un tema muy interesante llamado la dualidad. Para hablar de este tema se encuentra conmigo Horus Montoya, un conferencista de Antioquia que nos va a ayudar a profundizar un poco acerca de este tema. Hola Horus, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Hola Jenny, muy bien, muchas gracias. La idea es precisamente poder brindar con este tema un poco de claridad, pues la conferencia de hoy es un poco compleja. Sí, claro. Vamos a tocar, porque es la especie de, como de resumen de todo el trabajo que tiene que hacer una conciencia desde que parte del absoluto hasta que llega nuevamente a él. Entonces, o sea, esta conferencia nos resume las 50 más o menos. Sí, o sea, es pasos que tiene que ir viviendo precisamente la chispa como tal. O sea, si lo vemos como envoltura seminal, tiene que ir dando una serie de transformaciones. Entonces se busca explicar en 10 pasos cómo se van dando esas transformaciones en el interior de la chispa. Bueno, entonces sin más preámbulos, yo creo que arranquemos a hablar de la conferencia. ¿Cuáles son esos pasos o de qué vamos a hablar en la conferencia de hoy? Bueno, partiendo con que la conferencia en sí se llama la dualidad, porque desde que nosotros salimos del absoluto, salimos con un porcentaje de conciencia, llamémoslo limitado. Hay un 3% de conciencia que está libre y despierta, mientras que el otro 97% es inocencia. Cuando se da este desprendimiento en busca de la maestría, en busca del aprendizaje, de la experiencia que se viene a adquirir acá, se da automáticamente una división, se crea la dualidad. En el absoluto entonces solo rige una ley, hay unidad. Cuando decimos que se establece la dualidad, significa que todas las fuerzas se contraponen. O sea, lo que es luz, automáticamente surge una sombra. El arriba le sale la dualidad del abajo. La derecha, la izquierda. O sea, automáticamente salimos del absoluto, que eso lo habíamos hablado en la conferencia número 8 de la involución, de que salíamos como una chispita de allá. Inmediatamente al salir ya se genera automáticamente esa dualidad. Exacto. Lo que pasa es que el absoluto en sí es la única región, por así decirlo, si se puede describir como una región, porque al decirlo así suena como que fuera un lugar, sí. Pero el absoluto está aquí, ahora y en todo lugar, solo que en otras octavas de conciencia superior. Pero en esas octavas de conciencia es la única fuerza que no tiene nada que lo contraponga, o sea, no hay nada que se escape al absoluto. Dentro del absoluto no existe el bien y el mal. Una vez salimos, automáticamente se crean las fuerzas del bien y del mal. Esto a su vez crea un equilibrio, compensa las fuerzas, las cargas. Una carga positiva y una carga negativa, vemos que se atraen, pero a la vez se complementan. Entonces, bueno, ¿qué se busca con esto? Cuando se establece esta dualidad, el principio que se simboliza de hecho con el yin y el yang, eso muestra un equilibrio, pero también nos indica que no hay nada totalmente malo ni nada totalmente bueno. Si vemos, esta esfera tiene en su parte blanca también un punto negro y en su parte negro el punto blanco. Representa encontrar ese equilibrio. O sea, dentro de lo bueno algo malo y dentro de lo malo encontrar algo bueno. Exacto. Entonces, bueno, desde aquí empezaríamos. Esto lo podríamos describir como el segundo paso de lo que tiene que experimentar una conciencia, que es duplicarse, generar dualidad. Automáticamente se va a crear una fuerza consciente, una infraconsciente. De la luz salen las tinieblas, ¿cierto? Y de las tinieblas va a salir la luz nuevamente. Pongamos el caso que alguien ya quiere experimentar el regreso a casa. Sí. Quiere ese hijo pródigo volver nuevamente a la casa de su padre. Entonces, lo que tiene que hacer es desandar el camino, pero ya le va a tocar vivir todo un proceso para poder llegar con la conciencia que se necesita. En este caso hablamos de la maestría, que el 97% que había sido inocente se convierta en sabiduría pura, en amor, en experiencia. ¿Cierto? O sea, convertir el 3% en el 97%. Pues vamos a hablar de todo ese recorrido, cómo va a ser. Exacto. Alcanzar un 100% de conciencia, eso nutre de más sabiduría al absoluto mismo, ¿cierto? Entonces él continuamente y de manera recíproca crea más sabiduría y se alimenta de ella. Entonces, bueno,
¿Qué se puede aplicar si lo vemos desde el punto de vista de la transformación de la conciencia? Desde el paso 2 de la dualidad podemos entender entonces que debemos aprender a descubrir lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, así que cuando estamos haciendo una reflexión no queda totalmente completa si a un defecto solo lo estamos juzgando por los errores que cometió. Eso es una parte del proceso. Tenemos también que entender qué experiencia me va a quedar de esto, qué ventajas tiene yo haber pasado por ciertas circunstancias, aunque en el momento las haya visto como negativas, como subjetivas. Todo va a aportar. Eso que era defecto se va a convertir en una virtud, y en el fondo hay que agradecer que haya sido así. Entonces, hasta que no veamos esos dos aspectos, no se puede decir que el defecto tuvo un juicio justo. En el juicio siempre debe tener, como quien dice, la defensa. Esto nos ayudaría mucho en lo que hemos aprendido, por ejemplo, en la meditación. Estamos estudiando un defecto, pero a veces de pronto nos queda faltando esa partecita que tú dices. O sea, solo estudiamos una parte, pero la otra no la tenemos en cuenta, y de pronto eso hace que el defecto no se pueda eliminar. Exacto, se ve solo lo malo. No es que sea negativo, en ningún momento es necesario verlo así, porque estamos pasando en un estado de fascinación del yo, o sea, que siento que esto me agrada, me gusta y me comporto de esa manera y es lo natural. Puede que pase a otro polo de aborrecer el defecto, pero la idea es tampoco quedarnos en eso. Ese nos da la fuerza inicial como para dejar de cometer un error, pero luego tenemos que entender la totalidad del proceso que se vivió, y entonces entenderíamos que tuvo una razón de ser eso. Entonces ahí aplicaríamos la dualidad. Pero esta fuerza dual siempre tiene que ser religada por una tercera fuerza. Cuando nacen estas dos, también hay una que va a ser la que tiene la capacidad de unir los polos opuestos. Entonces aquí es donde surge el tercer paso, la triada. Esta triada consiste en la fuerza positiva, una fuerza negativa y una fuerza neutra. Perdón, ¿esto tiene algo que ver con lo que se habla mucho en las religiones de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Exacto, está íntegramente asociado, porque el Padre representa la verdad, el Hijo representa la justicia y el Espíritu Santo representa el poder. Nosotros, obviamente, a través de las creencias que nos impartieron, pues simplemente pensamos que esos son tres personajes que viven lejos por allá en los cielos y tal, y no sabemos cómo aplicar conscientemente esas tres simples leyes o reglas dentro de nuestra vida práctica. Aplicar la ley del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo dentro de nosotros es necesario si queremos culminar esta triada. Para lograr hacerlo, simplemente tenemos que aprender a preguntarnos qué de lo que hacemos, decimos, pensamos y sentimos es verdadero, justo y útil. Eso es lo que nos va a dar como ese punto de equilibrio, poder encontrar. Y en un pensamiento, cuando simplemente está desequilibrado, entonces no aplica una justicia interior. Cuando este pensamiento no me conduce a nada, o sea, simplemente estoy botando energía mental y pues, si no aporta para nada. Por ejemplo, pero se entendió, o sea, por ejemplo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo tendría que ver con el verdadero, justo y útil, ¿cierto? Sí, está bien. ¿Qué sería el Padre, qué sería el Hijo y qué sería el Espíritu Santo? El Padre representa la verdad, lo verdadero. Entonces, cuando estoy diciendo algo y por ejemplo simplemente lo estoy inventando, es algo que no me consta, que estoy transmitiendo un chisme, por así decirlo, entonces no es verdadero. Estoy atentando directamente contra la fuerza del Padre sin darme cuenta. Sí. Pero bueno, la idea es irse haciendo consciente de esas cosas. No es justo, pues porque la otra persona de la cual estoy hablando no se merece siquiera eso. Es más, como diría el Maestro Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces no es ni justo conmigo mismo porque me estoy autoengañando. Si estoy juzgando algo en otro es como queriendo decir yo no tengo ese error. Entonces ahí también me estoy autoengañando. No es justo conmigo ni con la otra persona que estamos hablando. Ni si le estamos dañando la cabeza a un tercero con respecto a esa otra. Entonces tampoco es justo porque también le estoy creando un estado psicológico negativo. Y no es útil porque en sí yo qué gano. ¿Qué gana la otra persona? O sea, ¿qué aporta? ¿Cómo crecemos a partir de eso? No tiene ninguna razón de ser. Entonces hay que aprender a encontrar ese perfecto equilibrio en todo. Esta fuerza de la Trinidad también se ve incluso en la unión de la pareja, cuando se necesita un hombre y una mujer y una fuerza, un magnetismo sexual que los une, que los ata. Esa química que hay entre el hombre y la mujer sería esa tercera fuerza de la que estamos hablando, como para que la entendamos un exacto, poco mejor. El magnetismo sexual eso que se crea entre los dos, exacto. Porque a través de esas tres fuerzas se puede crear. Puede estar el hombre y la mujer,
pero si no hay un deseo, no hay una fuerza sexual que los atraiga, entonces, por ejemplo, no se podría ni siquiera procrear. No existiríamos nosotros. No existirían, exacto. Y lo mismo para la creación interior. Necesitamos del trabajo, de la alquimia sexual y se requieren de esas tres fuerzas. Bien, en resumen eso sería como la Trinidad y lo aplicable de la Trinidad. No es tanto conocer el paso, sino lo aplicable es yo qué puedo hacer que sea verdadero, justo y útil. Si lo aplico, empiezo a pasar al siguiente paso, que es el cuaternario, que es ir equilibrando esos cuatro aspectos del alma que serían las funciones básicas: el hablar, el actuar, el pensar y el sentir. En estas cuatro funciones básicas nosotros debemos aprender a encontrar rectitud en todo el sentido de la palabra. La rectitud no implica el ser un bonachón, o como dirían por ahí, un santo estúpido que simplemente me dedico a hacer reverencias y a hacer bendiciones y tratar de comportarme de una manera, como lo dijera, como impuesta, o sea, que yo creo que me tengo que tener un molde de qué es ser justo, de qué es... No, la misma conciencia dicta cuando algo está dentro del equilibrio, cuando algo está dentro de su cauce. Pero ¿cómo sabemos que es recto? Porque muchas veces nosotros hacemos cosas que consideramos que es recto y después nos damos cuenta que no. O sea, ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo es recto? Para eso nos sirve el paso anterior. O sea, si aplicamos la tríada dentro del cuaternario, que sería estos cuatro aspectos, me sirve de filtro. Si descubro que lo que estoy diciendo no cumple ninguno de los tres requisitos, ni verdadero, ni justo, ni útil, entonces automáticamente se haría un descarte de que está desequilibrando esos aspectos del ser. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo quiero hablar mal de un compañero, ¿sí? De una persona, y mi mente me dice, pues es verdadero porque sí cometió ese error, ¿sí? Es justo porque si yo no le digo a esta persona que el otro cometió ese error, de pronto le hace daño, ¿sí? Lo engaña, entonces pues yo tengo que advertirle. Y es útil porque le va a ayudar a que sea prevenido. Entonces mi mente puede llegar a engañarme en cuanto al verdadero, justo y útil. ¿Yo cómo hago para no dejarme engañar de mi mente y saber que lo que voy a hacer es consciente? Bueno, eso desafortunadamente es como el mal papel que está haciendo la mente en estos momentos. A la mente le corresponde el juicio crítico, el juicio interior, pero el ego la termina utilizando para justificar precisamente cualquier palabra, cualquier acción y cualquier cosa. Para eso la conferencia de la meditación nos enseña a ser radicales con nosotros mismos, o sea, descubrir. Hay varias conferencias que nos van a dar tips para descubrir precisamente eso. Por ejemplo, la de ego, personalidad y esencia nos enseña la diferencia entre el pensamiento generado por el ego a la conciencia. Nos enseña la diferencia entre la faceta superficial de la personalidad, lo que hay por fuera, a lo que le interesa a la conciencia. Sí. Cuando ya sabemos discernir entre eso y escuchamos este tipo de pensamientos, automáticamente podemos deducir que esto es una justificación de mi ego, ¿cierto? Y más por los estados psicológicos que yo sé, si no me estoy autoengañando, que estoy sintiendo, porque lo que quiero decir es porque siento una especie de rencor. Entonces, bien, ahí ya si autoanalizo mi centro emocional, automáticamente descubriría que... Sí, me parece importante lo que dijiste de ser muy rudo, muy... como muy duro consigo mismo, porque a través de eso pues podemos juzgarnos a nosotros y no juzgar a los demás. Entonces ahí fácilmente nos daríamos cuenta que estamos queriendo juzgar a otros, nos permitiría darnos cuenta de ese error. Bueno, de este cuaternario lo que se busca es, el resultado final es ahorro de energía, y la energía es la materia prima de todo, ¿cierto? Todo funciona realmente con energía, pero la usamos muy mal. Si ahorramos energía mental, energía emocional, energía vital, energía sexual, energía motriz también, como resultado nosotros podríamos aplicar para la gran obra, y esto es practicando obviamente los tres factores para invertir esta energía, ¿cierto? La eliminación de los defectos, el nacimiento espiritual a través de la suprasexualidad y el servicio por los demás. Si lo estamos haciendo de la manera correcta, podríamos pasar al quinario, y el quinario ya es entrar de lleno a lo que se conoce como el camino iniciático, o sea, ese sí ya empezar a recorrer la senda que nos llevaría al absoluto, pero con sabiduría. Entonces, ¿en qué consiste este quinario? En la regeneración del cuerpo físico, en la regeneración del cuerpo vital
la creación del cuerpo astral, mental y causal. ¿Cómo sé yo que pasé del cuaternario al quinario? Realmente no es un proceso que se pasa de la noche a la mañana, sino que es lento y gradual y progresivo. Pero al entrar al quinario se empieza una etapa, como decía ahorita, iniciática, donde vamos a estar viendo y cada cual debe ir contrastando lo que está viviendo físicamente con lo que está viviendo en sus mundos internos, para que no pase lo que hablábamos ahora de los procesos de autoengaño. O sea, no sentirme que soy un iniciado porque creo que, la mitomanía que ya soy santo, exacto, sino que se deben ir dando unos cambios externos, pero a la vez unos cambios internos, y vamos obteniendo unos resultados. La iniciación se va escribiendo sobre nuestra médula espinal con el fuego que vaya ascendiendo. Entonces sería muy falso, por ejemplo, afirmar que alguien ya está en una etapa del quinario si es soltero, por ejemplo, porque nunca ha transmutado su energía sexual. Entonces, bien, después de haber alcanzado la castidad, se empieza a recorrer realmente esta senda. O sea, el quinario sería la creación de los cuerpos existenciales del ser. Está representado entonces por esa estrella de 5 puntas, y el objetivo de culminar el quinario es alcanzar el estado de hombres verdaderos. A esta etapa también se le conoce como Génesis, la creación del hombre por sí mismo, que lleva los genes hasta la nota musical sí a través del fuego. Ese es el Génesis. Entonces, bueno, hay una etapa crucial en el quinario, y es que entre la cuarta iniciación, que es la creación del cuerpo mental, y la del cuerpo causal, hay una decisión que le toca tomar al iniciado: si toma el camino directo o el camino del nirvana. Nirvana simplemente se le conoce como el camino de la espiral, que hasta ahí le llega el trabajo, el camino, no puede continuar. Llegó, llamémoslo, a una etapa elevada de conciencia, aproximadamente se puede penetrar ya con un 74% de conciencia, más hasta ahí llega. El camino directo lo que ofrece es la posibilidad de la liberación total de la conciencia. También se le conoce entonces como camino crístico. En otras conferencias se habla incluso de cifras estadísticas de la poca posibilidad de los que llegan realmente a estas etapas por lo duro o lo exigente que puede llegar a ser. Sí, que de 1000 uno solo, de 1000 que llegan solo uno toma este camino. Entonces, bueno, en este sexto paso o escenario, el alma humana ya se ganó el derecho, por estar formada en su totalidad como hombre verdadero, se ganó el derecho a la fusión con su alma divina. Esta alma divina realmente todo el tiempo estuvo haciendo un papel crucial ayudando a la liberación del alma humana. Entonces es un trabajo conjunto, y en este caso ya se da esta fusión de un alma humana totalmente creada y un alma divina que estaba lista para este matrimonio simbólico. Se le conoce como el matrimonio perfecto. De esta unión se da un punto fundamental en la gran obra, y es cuando se logra la maestría. O sea, el iniciado está llegando a conectarse con los centros superiores de conciencia. Entonces, hasta ese punto nada más se le puede llamar a una persona maestro. Antes no se podía llamar maestro. Antes de eso no. ¿Ves? Si estamos hablando de la etapa del quinario, es un iniciado y puede tener alto grado de iniciación, más todavía no se considera maestro. Maestro aquel que ya se ha conectado con las partes superiores de su ser, en este caso la unión de Atman y Buddhi, que es el nombre que se le conoce al alma humana y al alma divina. Y luego estas dos almas son revestidas por Atman. O sea, Atman ya tiene el derecho de depositar toda su sabiduría dentro de estas dos almas. Entonces ya esto va a funcionar como un espíritu de autoconciencia. ¿Quién sería Atman? Pues de pronto lo hemos visto en otras conferencias, pero sería bueno recordarlo. ¿Quién es Atman? Bueno, Atman viene a ser como la parte de nuestro ser que se encarga de generarnos los impulsos espirituales. Entonces Atman es el que está impulsando a la obra, es el Padre, la representación del Padre, más no es directamente el Padre, como lo llamaríamos, de los cielos, porque Atman es la parte más baja a lo que él se puede llegar a desdoblar. El Padre puede hacer como unos desdoblamientos, y Atman representa esa parte del ser que es como la primera, la más asequible a nosotros,
Es como si el ser que está, digamos, en el absoluto, en el cielo, hubiera mandado una partecita en representación de él para que esté pendiente de nosotros. Porque siempre vamos a tener una conexión espiritual. O sea, el ser humano no puede quedar en tinieblas totales. Hay una parte humana que sí alcanza unos estados de degeneración y demás, pero siempre su parte espiritual va a estar ahí y nunca cae. Entonces esa va a ser la garantía de que, bueno, no garantía, pero es lo que le marca la posibilidad de la autorrealización gracias a que estas dos partes del ser nunca caen. Entonces, bueno, de este escenario, de esta unión de estas dos almas, se da el nacimiento del siguiente paso, que es el Cristo. El Cristo nace en el septenario, representado por una estrella de 7 puntas, y este septenario lo que representa es el inicio de la transformación ya radical del ser. El septenario comienza apenas nace el Cristo, o sea, en el momento en que nace ese Cristo ya arranca el septenario. Correcto. Si lo hubiéramos representado como con una gestación humana, el Cristo en sí se empieza a desarrollar desde el quinario, desde la primera montaña, ¿cierto? El Cristo está ahí como si fuera un embrión, pero aquellos que toman el camino en Nirvana se les conoce como abortos de la naturaleza, porque ese Cristo ya no va a poder nacer. Mientras que si toma el camino directo, este Cristo luego nace en el septenario. Nace como un niño de oro, pero con toda la conciencia y la sabiduría del universo. Lo que va a tener es que empezar a seguir el proceso de perfección dentro del ser humano para poder manifestarse en su totalidad. ¿Qué trabajos debe hacer este Cristo para poder desarrollar este paso que es el septenario? Bueno, básicamente él viene a eliminar los yoes causa, o sea, la raíz de todo ego, de todo defecto, tiene unas causas, son partes imperceptibles de nuestra conciencia. Estos 7 yoes causa, los 7 pecados capitales, lujuria, pereza, gula, envidia, ira y demás, realmente no se manifiestan tal y como creeríamos nosotros, sino que están en unos planos tan sutiles, precisamente causales, electrónicos, que solo el Cristo puede descubrirlos y eliminarlos. Entonces, si el Cristo no nace en el interior del hombre, en su corazón, no va a haber la posibilidad de la erradicación total del ego, haciendo de que este tarde o temprano se reproduzca, que es el problema que se le genera a los nirvanas, que en algún momento el ego que habían logrado eliminar para llegar hasta ese estado se va a reproducir, para volver a quedar en la etapa inicial. Tendría que otra pregunta, acá cuando ya nace el Cristo, ¿sigue habiendo un proceso, un trabajo en la transmutación sexual o ya ahí ya terminó? No, ahí se debe, por el contrario, intensificar el trabajo sexual, porque aparte también se tienen que seguir haciendo creaciones y destrucciones, lo podríamos decir de esa forma. Destrucciones de elementos psíquicos inhumanos y creaciones ahora de cuerpos de oro. En el primer trabajo del quinario se hicieron cuerpos solares para convertirnos en hombres verdaderos, pero ahora necesitamos convertirnos en superhombres, y esto implica la creación de estos cuerpos de oro que resisten el voltaje o la energía crística. Sería como coger esos cuerpos solares y como purificarlos, volverlos más fuertes. Exacto. Entonces, bueno, esos son otros los trabajos. Se tiene que hacer la creación de estos cuerpos, pero también el Cristo viene a terminar de pagar el karma de todos los errores que hemos cometido. Todos los yoes nuestros tiran la piedra, esconden la mano. Ninguno de nuestros yoes se quiere hacer responsable de aquellos actos. El Cristo asume esas responsabilidades, porque en última instancia de la conciencia extraída de todos esos yoes es que se formó el mismo Cristo. Entonces le toca pagar. Toca pagar. Pero también ayuda incluso a pagar karma a la humanidad. Aquel que se cristifica generalmente en algún momento asume el rol que hizo Hércules al sostener el mundo por un momento, reemplazando a Atlas. Es un símbolo de que hay que ayudar a cargar con el peso del karma a la humanidad. Aquel que se ha logrado cristificar lo puede hacer. ¿Y ese karma que tiene que pagar el Cristo, en qué consiste? ¿Con qué karma debe pagar el Cristo? Son varias clases de karmas. Hay uno que está estipulado como el karma humano, que es todo lo que cometen los yoes de manera cotidiana. El karma de la humanidad, que es el que mencionaba, que ya como colectividad todos humanos también una especie de karma, ¿cierto? De esta raza.
Hay otro tipo de karmas un poco más complejos de entender, que ya se explicó un poco en otras conferencias. El karma duro tiene que ver con todos los delitos contra el Espíritu Santo, que son delitos sexuales. Este tipo de karma hay que pagarlo con dolor, entonces es bastante duro. Y ya hay otro tipo de karma, que es el karma de la catancia, y también se le conoce como karma de los dioses. Y el Cristo, mejor dicho, viene a quedar en paz y salvo. Cada uno de estos tipos de karma, llamémoslo, que todo lo más fácil sería las cosas del karma humano, de cosas básicas. Pero hay karmas realmente bastante duros y hacen que esta etapa del trabajo sea bastante difícil. Bueno, digamos que ya hizo todos los trabajos que tenía que hacer, pagó el karma. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bien. El siguiente paso se le conoce entonces como el octonario. ¿En qué momento empieza el octonario? La finalidad de esta segunda montaña, que es el septenario, se da con la muerte radical. Y el octonario empieza con la resurrección. O sea, el nacimiento de ese nuevo espíritu ahora transformado sin ego, sin defectos. O sea, una resurrección a un estado espiritual en otras octavas de conciencia. Ya no se es un ser imperfecto en ese sentido. ¿Ya no tiene ni un solo defecto? No tiene defectos. Más, curiosamente, no ha alcanzado el 100% de conciencia. Porque hay un 1% de conciencia que no está atrapado en el ego. Y a ese 1% se le conoce también como la conciencia cósmica y se va a tener que liberar en otra etapa del trabajo. Entonces, para esto está el octonario y el novenario. ¿Qué se debe hacer en el octonario? Básicamente ahí marca la etapa que se le conoce como tercera montaña, y es la montaña del servicio, sacrificio por la humanidad. En esta tercera montaña, el iniciado debe conseguir un discípulo que se encargue de sostener el conocimiento por la humanidad para que no, como se dice, no dejar en tinieblas totales a la humanidad. ¿Uno solo? ¿Eso suena fácil? Suena fácil, pero realmente el requisito es que ese único discípulo llegue a la segunda montaña. No, entonces ya no. O sea, que tome la decisión del camino directo bien. Que se convierta en un Cristo también. Exacto. Y es muy difícil encontrar a alguien que lo logre, entonces por eso se puede llevar eternidades en esa búsqueda. Bien, pero no se puede autorrealizar a alguien dejando a solo la humanidad. Siempre alguien tiene que continuar con lo que se llama la cadena de los inmortales. Tiene que unir un eslabón más. Alguien tiene que quedar con el peso del planeta, como lo hablamos exacto, ahorita. el conocimiento. Bien. Entonces, este es el trabajo básico en el octonario y se debe rescatar el 1% de conciencia. Esto se va a dar entre el octonario y el novenario, que sería el siguiente paso también. El novenario, que está representado por 3 triángulos que se unen formando una estrella de 9 puntas. Este novenario representa una fusión muy importante, porque el ser, en estos desdoblamientos que hemos mencionado, se estuvo dispersando, adquiriendo ciertos grados de conciencia y sabiduría. Y de esta dispersión, luego toca hacer una integración de toda la conciencia que se adquirió. Una parte que estuvo haciendo el papel, llamémoslo, antagónico, que se llama Lucifer. Lucifer fue el que todo el tiempo nos sumergió en esos estados de conciencia, nos generaba impulsos y deseos egoicos, con los cuales cometimos una serie de errores. Pero como de estos errores lo que estaba quedando era luego experiencia, sabiduría, conciencia, amor, y se extrajo, entonces ahí entendemos el verdadero papel de Lucifer. Sí, aquí sería bueno explicar eso porque todos tenemos el concepto de Lucifer como malo, como el diablo, como... ¿Quién es realmente Lucifer? ¿Qué papel cumple en este paso? Bueno, realmente Lucifer significa luz y fuego. Luz representa la sabiduría y el fuego representa el amor. Realmente en este momento es nuestro adversario, por eso la palabra Satanás también se le conoce como el adversario. Y es porque tenemos que generar una lucha constante contra ese deseo, contra la fuerza que hace que nos decantemos siempre por el ego. Él nos pone la tentación para que estemos cayendo en el deseo. Exacto. Pero si no fuera por ese deseo que impulsa a las cosas, tampoco nacería el Cristo. Y solo en la tentación se puede probar la verdadera santidad. O sea, no se puede probar si alguien es casto si nunca es tentado por lujuria. No se puede probar si alguien es honrado si nunca es tentado a robarse algo. O sea, que cumpliría como el papel del gimnasio que nos vuelve fuertes. Entrena continuamente. De ese entrenamiento sale toda la conciencia de un Cristo. O sea,
que ahí ya lo vemos como fundamental. No está mal entonces. Correcto. No es que sea malo, es el papel que le corresponde. Es más, no es ni bueno ni es malo. Está más allá del bien y el mal. Sí. Resulta que, obviamente, desde el punto de vista del papel que tiene que hacer, Sí. va a ser como en cualquier telenovela que la persona, si se identifica con el protagonista, va a odiar al antagonista. Más él simplemente está cumpliendo con un papel. Lo mismo va a pasar con el Lucifer. Está haciendo el papel antagónico, más es necesario que haya este drama para que pueda haber la liberación de esta conciencia. Okay. Entonces ahí nos damos cuenta que es un papel fundamental y volveríamos a lo mismo con lo que yo empecé, que nada puede escapar realmente del absoluto o de la voluntad o la conciencia del absoluto. Entonces sería ilógico decir que Dios tiene un enemigo. Claro. O sea, no tiene sentido. Porque solo fuera el absoluto existe esa dualidad. La enemistad como lo solo vimos existe en al el comienzo. absoluto. Para el absoluto mismo no existe jamás dualidad. Entonces no existe a quien odiar, ni quien le lleve la contraria, ni nada. Eso se puede leer claramente en Job, como Lucifer o Satanás se presenta ante Dios. Y vamos a ver ahí una conversación simbólica que están teniendo ellos, donde se nota que no hay para nada esa Una rivalidad. riña entre ellos dos. Correcto, le pregunta a Lucifer dónde andaba, de recorrer el mundo y sus alrededores. Una conversación un poco casual. Sí. Eso trae trasfondo un simbolismo, pero es como para dejar claro que ahí hay un mensaje también. Donde dice, ya has visto a mi siervo Job, como es de fiel y demás. Ah, sí, pero porque usted le da mucho, pero yo digo con mis palabras, porque no me sé la palabra, la Biblia textual, pero vea cómo es de fiel y él le dice, con mis palabras diría, porque usted no tiene muy consentido. Déjeme que yo le ponga una serie de pruebas y ahí vemos. O sea, Y que digo, los dos están trabajando para ayudar a esa persona a crecer y que se vuelva fuerte. Entonces realmente... Y le pone una serie de pruebas con el consentimiento de Dios. Si lo viéramos realmente como ese ángel caído, rebelde, él no tiene ni que estar visitando a Dios, ni que pedirle permiso a ver si le dejan ponerle unas pruebas. Se supone que odia a la divinidad y que hace lo que le da la gana. Pero ahí vemos que está subordinado. Él le dice hasta dónde llegar. Le dice, bueno, pero no toques con su cuerpo. O sea que hasta el mal está en un control del absoluto de Dios. O sea, correcto. El mal simplemente es un elemento que... absolutamente nada se escapa. Esto nos deja ya un concepto un poco más amplio y claro de por qué, y tiene mucha razón ciertos ateos al preguntarse, pero si Dios existe, entonces ¿por qué no acaba con la maldad? Y no tendría sentido porque de la maldad es que estamos aprendiendo. Entonces, bien. Si entendemos bien ese papel, cuando alguien libera la fuerza crística, significa que logró vencer a su propio Lucifer en su tablero, en su juego. Sí. O sea, se logró negar a las tentaciones, a los deseos, a esa fuerza que le implantaba Lucifer. Y él mismo lo va dotando de la luz, o sea, de la sabiduría y del fuego. Entonces eso se le conoce como robarle el fuego al diablo. Entonces, bueno, ahí en otra parte de la Biblia también se menciona, por ejemplo, cuando Jesús le está diciendo, Satán, Satán, escrito está, que al Señor tu Dios no tentarás y solo a Él obedecerás. O sea, que Él obedece en sí a Dios. Listo. Y esta particularidad de conversación y cosas que se perciben en la misma Biblia, entonces nos indica el real papel que está haciendo. Bueno, en otras conferencias se podría profundizar un poco más de esto. La idea es Estamos invitar a las hablando entonces personas del novenario, ¿no? Sí, a profundizar ahí. Entonces en este novenario lo que se tiene que hacer es fusionar la fuerza crística, que está en su máximo esplendor, sí, el Cristo, con el Espíritu Santo, que ya culmina la creación, él es el que se encargó, como era el arquitecto que estaba haciendo los cuerpos internos, la fuerza de energía sexual. Y ahora con el Lucifer, pero ahora purificado. O sea, este Lucifer ya no tiene a quien tentar, ya no hay deseo, ya no hay ya se le ego, quitó toda la luz. ya no hay nada, exacto, ya tiene todo. Entonces ya el Lucifer purificado solo es luz y fuego, sabiduría y amor, entonces estas tres fuerzas ya pueden ser integradas. Ahí lo que estamos buscando es eliminar nuevamente la dualidad. Ya no va a existir ni el bien ni el mal, se trasciende absolutamente todas esas leyes mecánicas que nos rigen a nosotros en este estado de conciencia. Para dar el siguiente paso. Todo esto que estamos hablando se da en un punto que se conoce también como el purgatorio. Y ahí lo que se está es buscando ese 1% de conciencia que decíamos que faltaba. Que es convertir esas tres fuerzas en una sola. En una sola. Y se pasan a conocerse como la fuerza del Espíritu, la O de Dios Madre. Y esta fuerza del Espíritu ahora integrada
da el último paso, en el denario. Ahí se tiene que romper ya toda la mecanicidad. Pues ahí sí ya tendríamos un 100% de conciencia. En el novenario. Sí, pero falta un pasito. Todavía falta un pasito. Falta un pasito. En este novenario se rompió la mecanicidad de la vuelta porque todo tiene una mecánica y leyes todavía que están rigiendo, pero llega un momento donde se escapa o trasciende todas estas leyes. Y por último, entonces, en este denario, lo que se está es esperando la fusión de esta o del Espíritu o Dios Madre, la fusión con el Padre, que representa entonces ya la sabiduría total y plena. El Padre, el que hablamos que está en el absoluto, exacto. El verdadero Padre. El Padre que está en secreto. Bien, el Padre simplemente estuvo esperando a que la Madre estuviera lista para hacer este nuevo matrimonio y se da una nueva fusión, entonces ya se integra y queda convertido en un hombre absoluto, ya porque encarnó a la divinidad en sí mismo, se volvió uno con el Padre. Y bien, este hombre absoluto, como se diría, es una unidad múltiple perfecta, o sea, quiere decir, conserva cierta individualidad, pero hace parte de un organismo vivo de conciencia, que es el ejército de la voz, el ejército de la palabra, esta fuerza que une a toda la creación, que puede crear y destruir universos. Estos son los cosmocreadores, todos estos regentes de planetas, dioses, Elohim. De los que hablábamos en la conferencia 28, ¿no? Correcto, que han logrado estos pasos, conservan una individualidad, pero hacen parte de una colectividad. A esto se le llamaría la autorrealización. Esa es la autorrealización íntima y ser. Aquí se cumplió con el objetivo. Toda esta vuelta que se dio es haber convertido todo ese 97% de conciencia que inicialmente era inocente, luego se volvió inconsciente, infraconsciente, subconsciente y demás, luego volverlo conciencia nuevamente, pero ya una conciencia divina. Entonces se adquiere este estatus de hombre Dios, o sea, es un hombre absoluto. Bueno, muchas gracias. Esta sería toda la dualidad, ahí se completa para quedar nuevamente comunidad. ¿Queda de pronto algo por decir? Bueno, simplemente agregaría que a pesar de que se trata de escribir aquí lo más simple, obviamente cada uno de esos pasos tiene subpasos y procesos a seguir. Entonces, invitar a las conferencias para que la persona pueda profundizar, llegar incluso a una fase B y ir detallando cada vez más esto, y que lo más útil es ir poniendo en práctica cada uno de estos pasos hasta concretar la meta del absoluto. Sí, claro, si ustedes quieren profundizar más en estos temas, pues pueden ir a las conferencias presenciales. Las direcciones de las salas de conferencias las van a encontrar en la página web www.conocimientodesymismo.com.co. No solo están las direcciones de Colombia, sino también hay enlaces para las direcciones en varios países del mundo. Y si no, pues pueden también seguir viéndonos acá a través de este canal. Si tienen alguna pregunta sobre la conferencia que hablamos el día de hoy, pueden dejarla en los comentarios del video.